Hola. Ya, voy a presentarla a la Michelle. Ella es profesora especialista en sexualidad, es directora y fundadora de Minerva ONG. También es miembro de la Sociedad Chilena de Sexualidades y hoy día nos va a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias. Hoy, con lo de especialista me dejaste así como con harto que llenar ahí. Ya, voy a compartir pantalla y ya está. Bien, ahí sí, ya, súper. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, a todas y a todes, aprovechando esta licencia que da la RAE, pensando que ahora la gente va a poder usarlo con su permiso. La presentación va a ser, bueno, primero la exposición en torno a derechos sexuales y reproductivos. Gracias. Ahí me van contando, por favor, si se escucha mal o se para el internet o alguna cosa, ¿ya? Bueno, buenas tardes primero a todos, a todas y a todes. Primero va a ser la presentación, al final las preguntas. Cualquier duda que tengan, de todos modos, pueden ir dejándolas en el chat. Eso. Esta presentación se llama Derechos Sexuales y Reproductivos. Y ahora necesito... Ahí está. Aquí puse un poco el índice para que sepan más o menos el panorama general. Primero va a haber una breve historia, luego les voy a hacer la presentación de los derechos sexuales y reproductivos. Vamos a repasar o vamos a conocer la Declaración sobre el Placer Sexual como un Derecho Humano. Vamos a conocer un poco de activismos en torno a derechos sexuales y reproductivos en Chile. Vamos a ver también cómo podemos defender, promover y dar a conocer los derechos sexuales y reproductivos. Y al final, preguntas y dudas. En primera instancia, es importante saber que los derechos sexuales y reproductivos emanan como una declaración importante, es decir, se visibilizan como algo importante a partir de la década de los 70, de la mano de organizaciones como la Organización de Naciones Unidas, ONU, la Organización Mundial de la Salud y diversas organizaciones en torno a la salud y salud sexual. Sin embargo, mi proceso y desde mi formación es importante poder darle una mirada más crítica y política en torno a los derechos sexuales y reproductivos. Por ende, es importante saber, ¿no?, que los procesos biopolíticos de la humanidad siempre han sido de gran interés para las directrices políticas, es decir, procesos biopolíticos como la vida, la muerte, la sexualidad, la reproducción, etc. Comprender que la sexualidad y la reproducción son fundamentales para el impacto socioeconómico del planeta es clave para situar la importancia de esta temática. Es decir, la sexualidad y la reproducción humana es la base de la sociedad y es, por supuesto, interés de estudios y la mayoría de las disciplinas. Entender que la familia es clave en la reproducción del sistema sociopolítico imperante, es decir, en el sistema neoliberal, también es un poco romper esta ficción o la ilusión de que cuando hablamos de sexualidad solo estamos hablando de un proceso íntimo. Es decir, la sexualidad se debe entender, y la reproducción, por tanto, se debe entender como un proceso político de interés público. Entonces yo cito acá un mapa conceptual en donde figura inicialmente la humanidad como nuestro contexto, y lo dividí en dos partes, ¿no?, para poder entender por qué se llaman derechos sexuales y reproductivos. Por una parte está la sexualidad como tal, es decir, es un proceso que experimentamos las personas desde el momento de nacer hasta el momento de morir. También hay que dejar de entender que hablar de sexo o de sexualidad es pensar solo en el coito, en la penetración, en la relación binaria entre hombre y mujer, etc. Y lo dividí en dos, ¿no? En primer lugar, placer sexual está ligado el placer sexual a la sexualidad no productivo, es decir, hay una sexualidad que experimenta cada persona y que no produce para el sistema. Por ejemplo, masturbarse solo hace feliz y solo nos entrega bienestar, más para el sistema eso aparentemente no tiene ningún valor. Es un proceso individual y colectivo, ¿no? Existe una historia de la sexualidad. Hay varios filósofos y filósofas que han trabajado a partir de conocer hitos en torno a la sexualidad, e incluso es interesante entender que se va a diferenciar una historia de la sexualidad occidental y una historia de la sexualidad oriental, ¿no?, siendo visiones completamente distintas. Luego existen mandatos morales y éticos en torno a cómo se lee, cómo se vive y cómo se comprende la sexualidad. También hay una relación con la libertad,
y hay tabúes y mitos y desinformación en torno a ella. Y por otro lado, la sexualidad, este lado es como más de vivencia personal, ¿no? Y por otro lado, más de interés o de foco colectivo, encontramos que la sexualidad otorga interés científico, motiva interés económico, interés social, tiene beneficios individuales y sociales y también tiene desventajas individuales y sociales. Por otro lado, de la sexualidad, ¿no? De este proceso humano, se desprende la reproducción. La reproducción en sí misma suscita interés científico también, interés económico, interés social, beneficios individuales y sociales, desventajas individuales y sociales, y como fin último, ¿no? Encontramos la familia y el orden privado, es decir, todos los temas que se supone deberían tratarse al interior de la casa. Si voy muy rápido, vayan contándome, ya yo voy mirando el chat acá. Ya, súper. Bueno, de lo anterior, es decir, de este mapa que les mostraba, se van a desprender diversos focos de trabajo. Los voy a mencionar, son como los principales. Si alguien cree que me faltó uno, le pido que por favor lo deje en el chat. De lo anterior se va a desprender trabajo en salud sexual e infecciones de transmisión sexual, antes llamadas enfermedades de transmisión sexual, educación sexual desde la primera infancia, políticas públicas en torno a sexualidad, reproducción y sociedad, avances científicos, autonomía del cuerpo de mujeres y personas con útero, enfoque de género e inclusión, actualización de conocimientos sobre cuerpos diversos o diverses, por ejemplo, los cuerpos intersexuales o intersex, el placer sexual. Aquí me pareció súper importante identificar 3 tópicos, ¿no? Como aclarar esto. De lo anterior también se va a desprender una violencia sexual relacionada a la pareja, una violencia sexual relacionada a lo social, es decir, el abuso, ¿no? social, el acoso callejero, las violaciones, etc., en un entorno desconocido, entre comillas, y la violencia sexual policial, que al menos aquí en Chile es un trabajo que se ha gestado desde las torturas de la dictadura y que es un trabajo que, a mi parecer, no ha tenido mucha cabida dentro de la academia en relación propiamente a la sexualidad. Es decir, la violencia sexual se ha visto más desde las ciencias sociales que desde la salud sexual. Bueno, esas son mis teorías, ¿no? Entonces, a mi parecer, a partir del no reconocimiento, es que hoy día nos encontramos con que, por ejemplo, las víctimas de violencia sexual no tienen reparación, sino solamente una contención estatal que la mayoría del tiempo no es suficiente. Y bueno, otras temáticas que eso les comentaba, si quieren dejarlo en el chat, todo bien. En esta presentación vamos a revisar la Declaración de Derechos Sexuales y Reproductivos de la UAS. Van a disculpar mi inglés, pero es la World Association for Sexual Health. La Asociación Mundial para la Salud Sexual, a partir del año 1978, esa es su fecha de creación, se enfoca en trabajar a partir de los derechos sexuales y reproductivos. Como organización multidisciplinaria, con diversidad de profesionales, posee diversas estrategias para incidir en temáticas de sexualidad y reproductividad con enfoque de género. La primera declaración de derechos de la UAS se realiza en el 97 y a partir de ahí ha experimentado 3 modificaciones y la que vamos a revisar hoy día va a ser la del año 2014. En total consta de 16 derechos. Me dicen de mi gato, en verdad es mi sobrino gato, el Dante. Bueno, la Declaración de Derechos Sexuales y Reproductivos de la UAS. No sé si le ven ustedes bien aquí con esta cosita. Ya. Encontré esta gráfica de los derechos que me pareció mucho más amigable, que un poco retratan esto. Aquí están los 16 derechos ilustrados y yo puse la lista, los voy a mencionar todos. Quisiera que si se genera alguna duda en torno a alguno de estos derechos, pudieran escribirla, ¿ya? Entonces ahí después lo podemos revisar en detalle. El primer derecho es el de la igualdad y no discriminación. Recordar que todos estos derechos van de la mano de procesos sociales que se fueron identificando con el tiempo. Por eso también tenemos
3, 4 modificaciones a los derechos iniciales o la Declaración Inicial del 97, y se han ido incorporando y se han ido actualizando también, ¿ya? Eso es importante. De hecho, en general, si ustedes buscan en Google los derechos sexuales y reproductivos, que son los originales que yo les comentaba de la década de los 70, van a encontrar solo 10, 12, y así esta es la más completa y la más oficial. El primero es a la igualdad y no discriminación. El segundo es derecho a la vida, la libertad y la seguridad. El tercero es autonomía e integridad del cuerpo. El cuarto es a no sufrir tortura ni tratos inhumanos, a no sufrir violencia sexual, a la privacidad, derecho al grado máximo alcanzable de salud para experiencias placenteras, satisfactorias y seguras, gozar de los avances científicos, acceso a la información sobre la vida sexual, tener educación sexual integral, o ESI, una sigla que ha estado muy en boga en el último tiempo acá en Chile, a contraer o disolver el matrimonio o unión con quien se desee, en equidad y consentimiento, derecho a tener o no tener hijos, es decir, este es el derecho a poder abortar, pero también a poder maternar, ¿no? Con seguridad. A la libertad de opinión, a la libre asociación para discutir, defender ideas y o protestar, a poder participar en política para proteger los derechos, estos derechos, recibir justicia y reparación si los derechos no se respetan, ¿sí? No sé si alguien ahora quisiera o tiene así como una duda que no se puede aguantar. Si no, seguimos y lo vemos al final. Ya, seguimos entonces. El año pasado hubo un congreso en la Ciudad de México, un congreso de la UAS, estos se hacen creo cada 3 o 4 años, y fue muy especial este congreso porque en él se trabajó la idea del derecho sexual como un derecho humano o como un derecho nuevo para incorporar en este listado. Si se dieron cuenta, habla de forma muy general del bienestar, mas no habla del placer sexual como un hito relevante en la vida humana. Es por eso que en octubre del año 2019, en el marco del 24 Congreso de la Asociación Mundial, se elaboró y realizó la Declaración por el Placer Sexual. De la instancia participaron los y les asistentes al encuentro, aportando desde distintas disciplinas. Aquí les voy a contar una anécdota que ocurrió. Yo tuve la suerte de participar de este congreso y por tanto de la declaración. Fue una instancia súper, no sé si improvisada es la palabra, pero el congreso era muy grande, había mucha gente y de repente nos llega el soplo con las personas con las que estaba, que iban a comenzar estas reuniones en torno a la declaración del placer sexual. Y me colé, ¿no? O no me colé, pero participé. Entonces tuve la suerte de estar ahí. Y una de las cosas que más me llamaba la atención es que la visión de la sexualidad en este espacio, súper académico, carecía mucho de pensamiento crítico reflexivo, carecía mucho de humanidades, porque el espacio de la UAS es sumamente científico. Por ende, fue muy bacán o fue muy bueno poder participar de la instancia de esta declaración de placer sexual, porque en general lo que emanaba de la comunidad médica o científica eran cuestiones súper como racionales, ¿no? Carecía mucho de emocionalidad, por ejemplo, faltaba como un poco que se hablara más de los sentimientos en torno a este aspecto del placer. Sin embargo, de todas las personas que pudimos participar, resultó lo siguiente, yo traje 2 extractos de esto. La Declaración sobre el Placer Sexual declara lo siguiente. Se reconoce que el placer sexual es la satisfacción y disfrute físico y o psicológico derivado de experiencias eróticas compartidas o solitarias, incluidos pensamientos, fantasías, sueños, emociones y sentimientos. La autodeterminación, el consentimiento, la seguridad, la privacidad, la confianza y la capacidad de comunicarse y negociar relaciones sexuales son factores clave para que el placer contribuya a la salud y al bienestar sexual. El placer sexual debe ejercerse dentro del contexto de los derechos sexuales,
particularmente los derechos a la igualdad y la no discriminación, la autonomía y la integridad corporal, el derecho al más alto nivel posible de salud y libertad de expresión. Las experiencias de placer sexual humano son diversas y los derechos sexuales garantizan que el placer sea una experiencia positiva para todos los interesados y que no se obtenga al violar los derechos humanos y el bienestar de otras personas. Por último, o esta otra parte, todo esto después les voy a dejar las fuentes donde pueden ir a consultar directamente. Dice, exhortamos, es decir, hacemos un llamado a todos los gobiernos, organismos intergubernamentales y no gubernamentales, instituciones académicas, autoridades de salud, educación, medios de comunicación, etcétera, a promover el placer sexual en leyes y política pública como parte fundamental de la salud sexual y el bienestar, a asegurar que la educación integral de la sexualidad aborde el placer sexual de un modo incluyente, informado por la evidencia y basado en los derechos humanos, y por último, a garantizar que el placer sexual sea un elemento integral de la provisión de servicios de salud sexual y que estos sean accesibles, asequibles, aceptables y libres de estigma, discriminación y persecución. Ya, aquí quisiera detenerme. Me imagino que quienes están viendo o quienes están participando de esta charla tienen algún conocimiento o están relacionados de alguna forma en torno a sexualidad, salud sexual o educación sexual, etc. Y saben, ¿no?, que la sexualidad en Chile aún está en -10, ¿no? Sin embargo, la UAS, este organismo internacional que reconoce los derechos sexuales como un derecho humano, ya nos está interpelando a hablar de placer sexual. Entonces, les invito a hacer este ejercicio, ¿no?, en su espacio. Pregúntenle a alguien qué significa placer. Pregúntale a cualquier persona, oye, ¿qué significa placer para ti? Y posiblemente esa persona va a ir al lugar de la sexualidad. Entonces, lo que tuvimos que hacer en esta instancia de la declaración del placer sexual fue partir entre las personas que estábamos ahí, conversando qué era el placer sin darle la connotación de sexualidad. Y reparamos en que, por ejemplo, placer es sentarte después de un día de trabajo a comer un chocolate, o salir a caminar como a esta hora por ahí, por cerca de tu casa, o ir a la playa y mojarte los pies, y etcétera, ¿no? Entonces, entender que hay que desclasificar el placer, que hay que incorporar el placer a la vida en este sistema neoliberal que justamente les comentaba al inicio, es súper importante para poder reconocer como válidos los derechos sexuales y reproductivos. La mayoría de las personas no tienen idea que existen. Con suerte, sabemos que existen los derechos humanos, y estando en Chile, un país donde no se respetan los derechos humanos, además tenemos que incorporar los derechos sexuales y reproductivos, y a eso sumarle el placer sexual. El placer y el placer sexual. Sin embargo, hay organismos, hay personas naturales que están trabajando en torno a los derechos sexuales y reproductivos en Chile, también en el placer, ¿no?, que se están enfocando hacia ese lugar. Y lo que les traigo hoy son dos instancias en donde se pudo desarrollar. Ya, yo tengo una duda del número 7. Ya no lo había visto, así que voy a volver al final a los derechos, ¿ya? Activismo en torno a los derechos sexuales y reproductivos en Chile. Ahí sí. Xochisex, que es una de las organizaciones de la que soy parte desde el año pasado, desde el año 2017, la Sociedad Chilena de Sexualidades realiza sesiones fotográficas con distintos enfoques en torno a los derechos sexuales y reproductivos para celebrar o conmemorar el Día de la Salud Sexual, que es el 4 de septiembre. Las sesiones de fotografía abarcan todo el territorio chileno con activistas y voluntarios. El año 2019 se realizó la sesión de forma posterior y empleamos como telón de fondo las calles del estallido social con el eslogan "Los derechos sexuales son derechos humanos". Entonces les traje fotos o extractos de fotos de los 3 años, ¿ya? Todo esto las sesiones completas las pueden revisar en la página de los Xochisex. En el año 2017, ahí hay un audio activado.
Ya, ya. En el año 2017, entonces, se trabajó la idea de la foto en blanco y negro. El año 2018 se trabajó que la sexualidad se vive en cualquier lugar de Chile y en cualquier lugar del mundo. Por ende, ese año hubo colaboraciones en todo el territorio y además mandaron fotos de otros países. Todas las personas que ven aquí de verdad son voluntarias, no reciben ninguna paga, algunas son invitadas o convocadas y otras de verdad se ofrecen así libremente a sacarse la ropa en la vía pública y es maravilloso. Y por último, y quise traer en detalle esta, ¿no? Porque coincidió que por casualidades de la vida, en octubre del año pasado, antes del estallido social, antes del nuevo Chile, hubo como un pequeño retraso en el proceso de las fotos y luego coincidió con el estallido. Por ende, todo se vio parado, todo colapsó un poco y una de las integrantes de la Xochisex tuvo la idea de hacer la relación de los derechos sexuales con los derechos humanos y se lanzó esta campaña el 10 de diciembre, que es el día que se conmemoran los derechos humanos. La locación del 2019 fueron las calles del estallido social. Por ende, como pueden ver acá, esta es la portada. Entonces, el pie de página dice: los derechos sexuales deben ser para todas las personas. Para que se garanticen es necesario tener las condiciones de salud y vivienda adecuadas, tiempo libre disponible, educación sexual integral, acceso a atención en salud sexual, entre otras necesidades cubiertas que actualmente no están para todos. Estas vulneraciones de derechos humanos que impiden el ejercicio de los derechos sexuales para todas las personas son parte de las demandas por las cuales Chile está movilizado. Entonces acá tenemos a uno de los compañeros que participó ese día. La foto la sacó Martín Palma, un fotógrafo súper jugado, que estuvo ahí cuidando nuestras desnudeces en medio de las bombas lacrimógenas, de los pacos, de la primera línea, y estábamos todos ahí. El compañero acá se consiguió un escudo con las personas de Cruz Roja, que están ahí muy cerquita de Plaza de la Dignidad. La siguiente foto es el derecho a la igualdad y la no discriminación, en donde estamos las personas que fuimos ese día en una fuente que está en medio del parque forestal, casi llegando a Dignidad, y el pie de foto dice: toda persona tiene derecho a disfrutar de los derechos sexuales de esta declaración, sin distinción alguna de raza, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, lugar de residencia, posición económica, nacimiento, discapacidad, etc. Y estas dos, por último: derecho a la privacidad, derecho a participar en la vida pública y política. Y como pueden apreciar en estas fotos, que, insisto, están todas en la galería de la Xochisex, se ve la gente, ¿no? Y las personas nos cuidaron, las personas cuidaron nuestra ropa, las personas nos protegieron de los pacos, porque en muchas de estas instancias nos sacábamos la ropa y venían los pacos, entonces había que vestirse, salir corriendo, entonces las personas nos cuidaban. En particular en esta foto, y regreso, me acordé, estaba lleno de gente aquí. Y obviamente nosotros y nosotras cuidando también nuestros cuerpos, teníamos mucho nervio de que personas nos empezaran a gritar cosas o hicieran comentarios obscenos o pudiera haber cualquier vulneración en torno a nuestra corporalidad. Y además andábamos con nuestras pertenencias personales y estábamos las personas de la foto, el fotógrafo y cientos de personas un viernes a las 6 de la tarde en Dignidad. Entonces vimos unas niñas que estaban ahí cerca y les pedimos que nos guardaran nuestras cosas. Sin embargo, se dio algo, ¿no? Que nosotros empezamos a instalarnos y las personas nos empezaron a cuidar. Entonces empezamos a escuchar, ¿no? Como: oye, deja de mirar, no graben, no saquen fotos. Y de repente nos dimos cuenta que la gente que estaba alrededor estaba tan emocionada, entonces nos cuidaban, ¿no? Y censuraban a las otras cientos de personas que estaban ahí, que no grabaran, que no sacaran fotos ni nada. Y cuando terminamos, aplaudieron. Entonces fue un momento sumamente dichoso en este nuevo Chile que se estaba gestando, o que en ese momento se estaba cayendo.
Otra instancia de activismo, este es un activismo personal, activismo docente en colegios y liceos. Yo les traigo dos instancias breves. Me disculpo del material porque fueron como capturas de pantallas que saqué de mis historias de Instagram. No tengo mucha capacidad de guardar fotos, entonces no sé dónde están las fotos reales. Pero en el año 2018, en un curso de tercero medio, un electivo de filosofía, celebramos el Día Mundial de la Salud Sexual en la Comuna del Bosque, y el año 2019 organizó una feria de salud sexual en torno a los derechos sexuales y el VIH en la comuna de Quilicura. Entonces, en la primera instancia se ve la muestra de tercero medio por el Día Mundial de la Salud Sexual, y lo que hice fue imprimir, era un espacio muy precario, con mucha precariedad en general, imprimí lo que eran los derechos sexuales y reproductivos. Si pueden apreciar los detalles, se ven algunas de las fotos de la sesión del año 2017, y los estudiantes pegando y organizando y guiando un poco esta muestra, que la hicimos como en el primer recreo en este colegio. Y el segundo lugar, o en las segundas imágenes, son del año pasado, en donde se organizó una feria también muy precaria, porque la sexualidad en general en los espacios educativos no tiene mucho recurso ni mucha relevancia para el currículum educacional. Sin embargo, me permitieron invitar a estudiar personas, ¿no? Y yo elegí al Centro de Estudiantes Viviendo con VIH, y las chicas fueron ese día al colegio, estuvieron en esta mesa y hablaron sobre el VIH, hicieron desmitificación, y fue súper enriquecedor porque se acercaban estudiantes de varios cursos que nunca habían tenido la posibilidad de hacer algo similar. Así que esta fue la instancia, ¿no? Es decir, yo estas dos actividades las incorporé aún no estando en el programa oficial de educación, y ahí es la invitación, ¿no? Si hay más profes viendo, o si hay trabajadores de otras áreas, es importante saber que nadie está esperando que hablemos de sexualidad, nadie está esperando que hablemos de derechos sexuales y reproductivos, si no tenemos la iniciativa personal de meter esta cuestión de alguna forma, de disfrazarla, de embellecerla, de cambiar la palabra placer por el momento porque sigue generando mucho impacto. Es decir, el trabajo es sumamente personal y a pulso todavía. Por eso paso a esta parte, ¿no? Cómo defender, promover y dar a conocer los derechos sexuales y reproductivos en cada contexto. Y puse aquí, ¿no? 3 palabras claves: difundir, promover y defender. Derechos sexuales y reproductivos con enfoque crítico, reflexivo, actualizado y contextualizado. ¿Por qué planteo lo del enfoque crítico, reflexivo, actualizado y contextualizado? La sexualidad per se no tiene un enfoque inclusivo o de género. La sexualidad per se sigue basando, bueno, la clásica, ¿no? De lo que se pasa, se sigue basando en ser hombre, en ser mujer, en genitalidad masculina, genitalidad femenina. Como decía mi compañera hace un rato, sigue utilizando conceptos que estigmatizan como condón masculino, condón femenino, y no se habla de condón de pene o de condón de vulva o vaginal o vulvar. Entonces es súper importante dar a conocer, ¿no? Yo a veces digo, soy como una predicadora de la sexualidad, o así me siento, porque apenas puedo meto como la púa, ¿no? Así como hoy, nadie, como este meme de nadie, y yo hablando de sexualidad. Bueno, un poco eso también. Entender que la única forma de romper el estigma, el tabú, la falta de información, es que las personas que trabajamos en esto podamos hacer la información mucho más comprensiva. Ustedes se dieron cuenta con la Declaración del Placer Sexual que tiene palabras súper rimbombantes, como rimbombante, ¿no? Palabras súper complejas, palabras técnicas, que una persona que va caminando por la calle muchas veces no tiene por qué saber o no conoce simplemente. Por ende, es súper importante que podamos actualizar los saberes en torno a los derechos sexuales y reproductivos, en torno a lo que está pasando, pero también contextualizar. Yo no voy a ir con esta misma charla a todos los lugares, porque no en todos los lugares todas las personas van a conocer los mismos conceptos. Entonces es súper importante que podamos contextualizar la información a los espacios donde nos estamos moviendo. Por eso difundir es clave,
promover es clave y defender es clave. Es decir, si conocemos los derechos sexuales y reproductivos, nadie más en el espacio donde estoy los conoce, y veo que se están vulnerando, debo levantar la voz, un poco entendiendo que si no hablo, soy cómplice, y si soy cómplice, estoy siendo parte del problema. Desafíos y oportunidades que nos presentan los derechos sexuales y reproductivos en su aplicación, ¿no? Y aquí traigo una cita de Michel Foucault, que es un filósofo historiador, que justamente él tenía un tema bien obsesivo en torno a la sexualidad. Bueno, quizás esto suena ofensivo, pero tiene mucho trabajo en torno a la sexualidad. Y él dice, ¿no? La sexualidad forma parte de nuestro comportamiento, es un elemento más de nuestra libertad. La sexualidad es obra nuestra, es una creación personal y no la revelación de aspectos secretos de nuestro deseo. A partir y por medio de nuestros deseos, podemos establecer nuevas modalidades de relaciones, nuevas modalidades amorosas y nuevas formas de creación. El sexo no es una fatalidad, no, es una posibilidad de vida creativa. Fin. Entonces ahora se abre la instancia de preguntas, dudas y reflexiones. Les voy a dar unos minutos mientras vuelvo a la primera pregunta, que era... No me parecen actualizadas todas las preguntas. Ahí está el chat. Aquí no. Muchas gracias. Dicen, claro, en la educación formal nunca se habla del placer, dice Andrés. Excelente exposición, muchas gracias, qué lindo momento. Acá hay como una duda con el derecho número 7. Número 7. Ya, vamos a retroceder a la parte de los derechos. Derechos, aquí están los derechos. Ya, ok, súper. El derecho al grado máximo alcanzable de salud para experiencias placenteras, satisfactorias y sexuales tiene que ver con que el Estado nos garantice poder acceder a los tratamientos que justamente nos garanticen estas experiencias. Está muy relacionado con el número 8, que dice gozar de los avances científicos. ¿Qué quiere decir esto? Las personas debemos tener asegurado nuestro acceso a todos los tratamientos científicos que puedan mejorar nuestra vida sexual o por ejemplo, en el caso de la maternidad, en Chile el tema de la infertilidad, que le dicen, ¿no? Como así se menciona normalmente, quizás hay alguna matrona me pueda ayudar con el término correcto o el más pertinente, la infertilidad de no poder concebir o de no poder tener hijos, no es un plan que públicamente esté asegurado. Es decir, todos los tratamientos de infertilidad para hombres y mujeres o personas con vulva y pene son privados. Entonces, si es mi derecho maternar y no tengo asegurado el acceso por mi situación socioeconómica, entonces se está faltando a los derechos, se está faltando a mi derecho humano finalmente. ¿Sí? Lo mismo con el tema del aborto. Yo debería tener todas las condiciones aseguradas para poder abortar porque es mi derecho no querer tener hijos. Y así pasa también, quizás este es un ejemplo mucho más aterrizado, con el tema de la esterilización temprana, es decir, mujeres o personas con útero que no quieren tener hijos, se quieren ligar las trompas y en los consultorios no les dejan. Y existen requisitos, incluido por ahí el permiso de su pareja o de su esposo escrito, para poder hacerlo. Con los años eso ha ido siendo un poco menos complejo, pero hace 10, 15 años todavía te pedían una cantidad mínima de hijos o de hijas, te pedían una edad mínima para poder hacerlo. Por ende, uno de los derechos sexuales quiere decir esto, ¿no? Tengo derecho al grado máximo, a la mejor tecnología,
al mejor avance, a lo mejor de las ciencias, y eso tiene que garantizarlo el Estado. Eso, no sé si respondí la pregunta. Y creo que respondí la otra también, respecto a gozar de los avances científicos. Muchas gracias, Cecilia, qué bella presentación. Andrés pregunta, quisiera saber cómo lograr colectivizar el conocimiento en torno al placer. Lo otro, más que una pregunta, es un comentario. Me parece aún absurdo que la Iglesia y el Estado validen relaciones solo del compromiso amoroso de dos personas. Exactamente. De hecho, la sexualidad clásica, ¿no? Que les decía que falta todavía mucha crítica o mucho cuestionamiento, justamente solo aún considera las relaciones de dos personas, ¿no? La sexualidad todavía sigue siendo un problema en tanto aún es binaria. Los exámenes de salud, por ejemplo, FONASA, para las personas trans todavía no hay cobertura para todas las cosas. Es decir, yo voy a hacerme un examen y como nací mujer y tengo un útero, coinciden los códigos de bonos de FONASA. Pero si yo, según mi carnet de identidad, nací un varón, pero soy mujer, es decir, soy una mujer trans, van a haber exámenes que no me voy a poder hacer. Y es peor aún, ¿no? Porque aún se aplica el prejuicio visual, es decir, yo te veo, traes tu carnet de identidad, porque a lo mejor aún no has hecho tu cambio nominal de nombre, y no te vendo, porque no te veo igual a tu carnet de identidad o al nombre que dice aquí. Por ende, hay que entender que los avances científicos y las ciencias en general posiblemente tampoco están tan actualizadas para poder sostener el avance y las transiciones rápidas que tiene la sexualidad humana, ¿no? ¿Cómo colectivizar el conocimiento en torno al placer? Ya, esto es súper importante porque, como les decía, la declaración del placer sexual es súper reciente, ¿no? Incluso la UAS, recién ahora, en 2019, le pone foco al placer sexual. La tarea que nos queda ahora es, primero, desestigmatizar que el placer es solo placer sexual, es decir, que podamos hablar con niñas de placer, que le enseñemos a niñas desde prekinder, que placer, por ejemplo, es lavarse las manos y tener las manos limpias, por ejemplo, que es placentero comer en un espacio limpio, por ejemplo, que es placentero poder comer una manzana, y así se va a ir adecuando a medida que van ocurriendo los procesos vitales. Eso es súper fundamental de entender en torno a colectivizar el conocimiento del placer. Comenzar a hablar, ¿no? Proponernos esto, romper este tabú de hablar del placer. La gente habla de bienestar, habla de cosas que le gustan, sin embargo, son sinónimos de placer también. Y luego podemos ir avanzando hacia el placer sexual. Hablar qué prácticas sexuales nos gustan y nos provocan placer también es súper clave para entender qué nos provoca displacer, o al revés. Estamos muy acostumbrados a hablar de lo que no nos gusta antes que hablar de lo que sí nos gusta. Incluso, ¿no? Me acordé de una conversación que tuve en algún momento. Cuando alguien plantea me gusta algo o me genera placer, no falta el chiste, ¿no? Que dice, es que eres golosa o eres goloso, o esta cuestión que genera como un poco de entre morbo, vergüenza, molestia, como, ¿cuál es el problema de hablar de lo que me gusta? Y pareciera ser que nos han enseñado a no contar lo que nos gusta, pero sí hablar todo el tiempo de lo que no nos gusta, ¿no? Eso. Pero no sé, Andrés, quizás también te ocurre alguna idea de cómo se podría colectivizar esto también. Claro, dice Claudia, y ese derecho se sigue vulnerando, me imagino que el de la esterilización, ¿no? Los médicos no dejan esterilizar a mujeres nulíparas. ¿Eso será mujeres sin hijas? Algo así, ¿no? Lo mismo con el pago de ISAPRES, que consideren mayor pago por estar en edad fértil, como si todas quisiéramos parir, siendo mujeres. Exactamente. Creo que ahora se había modificado el tema de los planes de las ISAPRES y ya no se supone que no iban a ser tan castigadas las mujeres en edad fértil. Pero sigue siendo, bueno, y ese es otro tema, ¿no? Cómo enfocar y entender la sexualidad también a partir de ser mujer o habitando este contexto, también es algo de lo que posiblemente no van a encontrar en textos de sexualidad. Es decir,
la sexualidad clásica carece también de un enfoque de género o de nuevas posibilidades en torno al tema. Quizás puede ser también porque no se ha avanzado mucho en el tema, ¿no? Y hay harta pega en ese sentido. No sé si tienen más dudas. ¿Algún comentario? Y me dicen que sí, nulípara es mujeres sin hijas. Hay una palabra nueva para aprender. Eso. Bueno, para terminar, mi contacto, si es que desean replicar esta charla o alguna similar, escríbanme a mi correo personal, que es mpvillarroela@gmail.com, o me pueden también seguir en mi Instagram, que es @quienesmichi. Y al de mi organización, que me olvidé poner, que es Minerva ONG-CL. Ahí también vamos compartiendo, últimamente estamos compartiendo muchos posts críticos y reflexivos en torno a sexualidad y placer, y con enfoque de género, por supuesto. Si no hay más preguntas, quería agradecer, o sea, ¿hay más preguntas o no? Si no, ya vamos cerrando ya este bloque de hoy. Muchas gracias a Michelle por esta exposición. Gracias por aceptar nuestra invitación, a pesar de que igual fue hace poco. Y eso, muchas gracias. Y gracias a todos por participar y por interactuar también. Ya está terminando la semana, ya estamos un poquito más cansados, pero gracias a todos. Acá, gracias a ustedes por el ciclo. Estamos muy agradecidos de todo, de toda la convocatoria y esperamos que hayan resuelto sus dudas. Así que ya nos empezamos a despedir. Tengan buena tarde. Muchas gracias. Chao, gracias. Buenas tardes a todos. Chao. Chao.